Félix Martelena. Seguimos con nuestra historia, compartiéndola con nuestros amigos, quienes han estado caminando juntos en Casa Xitla. Pasó el tiempo, tuvimos la primera crisis al año prácticamente, o a los meses, en donde prácticamente de los 7 que quedamos solamente 3. Hubo un cambio de denominación de la organización, sí. Se llamaba Mysterium y después la cambiamos por Lequilcuxlecal, que significa el buen vivir en Celtal. Pasó el tiempo, 2014, vamos a ubicarnos en 2014 justamente en el contexto de este espacio en donde inauguramos Casa Sol. ¿Qué piensan? ¿Qué desafíos? ¿Qué sucedió? ¿Cuál sería la valoración en este momento? Sí, a mí me parece que era un momento de crisis fuerte, porque teníamos una situación económica siempre muy cambiante, ¿no? A veces parecía que íbamos muy bien y a veces no teníamos dinero para pagar la renta, ¿no? Y cuando surgió la posibilidad de Casa Sol con los padres claretianos, dijimos, pues hay que apostar y vamos a ver, ¿no? Y afortunadamente tocamos la flauta, ¿no? Como el burro que tocó la flauta, y comenzamos a tener más grupos más numerosos, grupos que estaban muy contentos con la casa de los claretianos por los salones que tiene abajo, los espacios que estábamos inaugurando en el jardín, la cancha de básquet y demás, ¿no? Entonces parecía que de pronto teníamos aire nuevo, ¿no? Que nos impulsaban bastante bien. Sí. ¿Qué dirías tú? Bueno, esto que dice Félix, la expresión que decías, pues va nuestro resto, ¿no? Como en el juego. Y sí, fue una apuesta que hicimos para, o sea, esta actitud nuestra que creo que ha sido interesante a lo largo de toda nuestra historia, de atrevernos a emprender algo nuevo, ¿no? Y que de alguna manera las ideas no se nos acababan, o sea, si bien habíamos propuesto la casa, abrirla, continuar con su naturaleza, digamos, de casa que recibía y hospedaba personas para poder, pues, pagar la renta, ¿verdad? Siempre tratábamos de buscar maneras de salir adelante y esta fue una que nos sacó del atolladero, porque era como la serpiente que se muerde de la cola, porque me acuerdo que habían grupos, llegaba un grupo más o menos de buen tamaño y ocupaba la mitad de la casa, y después un grupo más grande que quería ocupar toda la casa y ya no cabía. Entonces era terrible, ¿no? Todos querían la misma fecha, eso sí. Exacto. Así que eso nos dio la posibilidad de crecer. Y nadie venía ni en verano ni Exacto, y habían fechas muertas, temporadas bajas que eran terribles. Claro. ¿Y qué podríamos decir de los grupos? ¿Qué grupos en ese entonces eran constantes y cuáles empiezan a venir más frecuentemente? Bueno, yo creo que ya estaba, como nos acompañó siempre, Serapaz, que hicimos una buena mancuerna con Serapaz. Sí. También ya estaban los que ahora tenemos en casa, Comenzar de Nuevo, ¿no? Sí, de la parroquia del Pedregal. El grupo de Iquita. Iquita también, sí, ya estaba con nosotros, que también un grupo muy grande, ¿no? Sí. Y ahí se da la primera reunión de la que va a hablar después Carlos Bering. Exactamente. Sí. De desaparecidos, ¿no? De familiares desaparecidos. Sí. Y también yo creo que es importante mencionar que desde el principio hubo presencia de organizábamos pues eventos culturales y artísticos. Lo primero que organizamos, me acuerdo, es ese miércoles, era un miércoles, algo así, que hicimos como 3 días seguidos de happenings, de danza y de música, que vino Julio Saldaña y que dio un concierto de violín, y que vino Magdalena Villarán con las danzas barrocas, Irene Martínez, y luego hicimos un concierto con David, con Toache. Claro, a Toache yo lo invité porque era compañero mío en el TEC. Sí. Y Toache estaba ahí, entonces los talleres, Natalia desde entonces está presente con sus cuadros. Sí. Y empezamos y obviamente Brigitte, que fue parte de
Claro. Con Brigitte empezamos toda esta idea de tener cuadros en exposición permanente. Sí. Félix, ¿cuáles recuerdas de los amigos voluntarios que estuvieron aquí en esos primeros tiempos? Bueno, ya para entonces habían pasado varios, ¿no? Que comenzamos con Yaisa, Jape y Luciano. Después vino Julio, Rasti. que Julio ya se quedó añejado. Rasti vino después, sí. Estaba Sofi. Y vino Sofía, vino Fausto. Sí. Había ya varias generaciones que para el 2014 bueno, y el habían primero pasado. fue el sobrino de Conrado, Sí, es David. cierto, David David. Cepeda. Sí, fue el primerito que llegó. Sí, sí. Muy bien, la vida en el 2014 en Casa Xitla empieza, es un momento de parteaguas, es un momento en el que con Casa Sol se abren otras nuevas posibilidades, tener dos grupos simultáneos, tener más posibilidades de más manejo de otros grupos, otro tipo de grupos, empiezan a venir grupos ya con el corte que vamos queriendo, que nos va gustando, tanto de arte, de derechos humanos, de paz. Ya no dependemos tanto de los viejos grupos que venían, sino se empieza a ver grupos renovados que ya conocen Casa Xitla, el espíritu y los cambios que hicimos. Vamos a continuar esta serie de pequeños fragmentos de la historia de Casa Xitla. No se pierdan ustedes el siguiente, que va a ser muy, muy interesante. Gracias.